Damos que el conjunto universal contiene todos los números 1 al 30 hexaneutones donde los conjuntos A, B y C son subsetos de U que contienen los elementos dados aquí. Queremos listar los elementos en cada uno de los juegos dados a continuación. Hicimos este problema antes con un diagrama de Venn. Esta vez encontraremos los elementos en cada uno de estos juegos analizando los juegos A, B y C, así que queremos primero listar los elementos. Es la unión C del juego A, donde unión significa O, así también podemos tener en cuenta esto como un conjunto de elementos que estarían en A o en C, lo que significa que estaremos combinando los elementos en el conjunto A y C. En un conjunto, si ocurre un elemento en ambos conjuntos, solo lo listamos una vez. Así que la unión C contendrá todos los elementos que están en A. O en C listaremos estos en orden de menos a mayor. Así que si estos elementos no fueron ordenados de menos a mayores, probablemente queremos reordenarlos. Mirando todos los elementos en el Z y el set C, si ocurre en cualquier conjunto, estará en la unión a C, así que mira a C aviso como contiene 1, 4, 5, 6, 8, 9. Así que esos elementos estarán en la unión. Siguiente, el Z tiene 10. Tienen 11. C tiene 12. A tiene 13 y 14. Siguiente sería 23 hexaneutones el set C. Y finalmente 25 hexaneutones el Z. Estos son los elementos de la unión AC. A continuación, queremos listar los elementos en el intersecto AB o los elementos en la intersección A y B, donde significa intersección, y para que podemos pensar en esto como un conjunto de elementos que estaría en A y también en B, por lo que mirando los conjuntos A y B estamos buscando los elementos que tienen en común o los elementos que están en ambos conjuntos. Aviso como contienen ambos el elemento 10 así como el elemento 14. Así que los elementos en A intersecto B serían 10 y 14. A continuación, liste los elementos en el conjunto A unión B unión C, que sería el conjunto de todos los elementos que están en A o en B o en C. Así que estaremos tomando todos los elementos en los juegos A, B y C para hacer un juego. So A unión B unión C. Otra vez, si ocurre en alguno de estos conjuntos, estará en la unión de los tres conjuntos y pasaremos de menor a mayor, así que comenzaremos con 1. A continuación tenemos 4, 5, 6. Ninguno de los juegos tienen 7, pero tenemos 8. 9 está en C, 10 está en B, 11 está en A y C, 12 está aquí, 13 está en A. Tenemos 14. 15 no está en ninguno de los conjuntos. Ni es 16, pero aquí tenemos 17. 18 no está en ninguno de los conjuntos. Tenemos 19, no hay 20, no hay 21. Tenemos 22 y 23 y luego tenemos 25 y 30. Aviso como si en un diagrama de Venn es importante que los elementos están en orden del menor al mayor. Estos serán todos los elementos en la unión AB unión C y luego finalmente, queremos listar los elementos en el conjunto A intersecto B intersecto C, que sería el conjunto de elementos que están en A y en B y en C. Así que estamos buscando los elementos que se encuentran en los tres sets, Z,
set B, y set C, así que necesitamos analizar esto cuidadosamente. Y no veo ningún elemento que esté en los tres conjuntos, que significa A intersecto B intersecto C es el conjunto vacío. El conjunto que no contiene elementos, y hay dos maneras principales de indicar esto. Podemos usar estas pulseras aquí con nada dado en el set. También podemos usar este símbolo aquí. Solo esté seguro cuando complete la tarea en línea, ingrese el símbolo correcto indicado para el conjunto vacío. Espero que hayas encontrado esto útil.